Bienvenidos sean todas y todos nuevamente a esta clase de matemática. El día de hoy vamos a estar trabajando lo que es el valor absoluto, intervalos y semirrecta. Lee, analiza y responde. La distancia es un parámetro físico que se utiliza para determinar la distancia de un punto a otro del espacio. Una de las formas en las que se utiliza es para determinar cuán lejos está un pueblo o una ciudad. En un viaje por carretera, la longitud o distancia es una magnitud que solo tiene valores positivos, independientemente del sentido y la dirección en la que ocurre el movimiento. Tal es el caso que los inicios de la carretera se marcan como kilómetro cero y las distancias hasta diferentes locales son siempre mayores que cero. ¿Por qué la distancia es siempre positiva? Recuerden que cuando hablamos de distancia hablamos de un espacio. Vamos a ver qué es lo que plantea el autor acá. A partir del texto, analiza y responde. ¿Por qué las distancias de un lugar a otro son siempre positivas? Ok. ¿Por qué son siempre positivas? Las distancias o longitudes son valores que siempre son positivos independientemente del sentido en el que se ocurre el movimiento. Estas propiedades o magnitudes se denominan escalares, ya que solo tienen asociado un valor numérico. Hablamos de una magnitud, de un valor como tal. Siempre vamos a tomar en consideración que una distancia va a ser una magnitud. Entonces, cuando hablamos de magnitud, no puede existir un valor negativo, sino simplemente un dato. Por ejemplo, al ser la distancia siempre positiva, aplicamos el valor absoluto. ¿Qué quiere decir el valor absoluto? Que cuando colocamos un número dentro de dos barras, como aparece acá, por ejemplo, la distancia AB es igual al valor absoluto de 50. Al sacarlo de las barras, me va a dar 50 kilómetros. O sea, el valor real, independientemente de que sea positivo o negativo, la magnitud es 50 kilómetros. Vamos con el segundo, dice, la distancia AB es igual al valor absoluto de menos 50. Nuevamente, acá está negativo, pero al sacarlo del valor absoluto me va a dar 50 kilómetros. O sea, en realidad lo que me interesa es saber la distancia desde un punto a otro punto. Si es positiva o si es negativa, no tiene nada que ver acá. En este sentido, si hablásemos de fuerza, fuese diferente porque habláramos de fuerza positiva y fuerza negativa. Pero acá estamos hablando es de un valor absoluto. Entonces, como vaya a pasar el caso de que ustedes vean, oye, pero ¿por qué se habla entonces de fuerza negativa? Porque es otro contenido. El valor absoluto de A, donde A pertenece a todos los reales, denotado el valor absoluto de A, se define como el valor absoluto de A, escuchen, A, si A es mayor e igual que cero, es una primera condición. Y la segunda es menos A si A es menor que cero. O sea, me lo da positivo y me lo va a dar negativo, porque independientemente va a ser una sola magnitud, pero ¿qué pasa? Que acá me lo condiciona. Me dice que si A es mayor e igual que cero, va a ser positivo. Ah, pero es negativo si A es menor que cero. Y es lógico, porque si vamos para la recta real, me vengo para la recta y coloco acá en el cero, todo número mayor e igual que cero, A es mayor e igual que cero, va a ser siempre positivo. Ahora, si es menor, pero no igual, acá me dice, si A es menor que cero, todo número menor que cero va a ser negativo, ¿verdad que sí? Es lógico. Entonces, recuerda, si es mayor e igual, van a ser positivos. Ahora, si es menor, si dice que es menor, no lo está incluyendo. Ahora, si dijese que es menor e igual que cero, ya cambia. En la definición anterior observamos expresiones como A mayor e igual que cero. Las igualdades numéricas no son suficientes para representar situaciones cotidianas. Por ejemplo, es una película apta para mayores de 13 años. O Laura consume entre 20 y 30 litros de leche al mes. Estas expresiones se representan mediante intervalos o desigualdades. Representa las expresiones anteriores
Es una película apta para mayores de 13. Vamos a ver cómo quedaría representado dentro de un conjunto. Observen. P significa película, va a ser igual al conjunto de X, tales que esas X pertenecen a todos los reales, donde X es mayor que 13. ¿Se dan cuenta? Mayor que 13. Ahora, dése cuenta, ahí lo representé en conjunto. También se representa como P pertenece, mire, al intervalo 13 más infinito. Acá me voy a detener un poco porque voy a explicar con calma esto. Observen, esto es un intervalo. Esto es un conjunto porque está entre llaves. Si está entre llaves, estamos hablando de un conjunto. Si hablamos de entre paréntesis o corchetes, hablamos de un intervalo. Pero ¿qué pasa con los intervalos? Que los intervalos pueden ser abiertos, pueden ser cerrados, pueden ser semiabiertos, pueden ser semicerrados, a la izquierda, a la derecha. Ok, todo va a depender, pero en este caso, quiero que sepan que acá me dice X mayores que 13, no me dice mayor o igual. Si dijese mayor o igual, entonces acá cambia porque ya me lo está cerrando, me lo condiciona el intervalo y me va a decir que va a ser cerrado. ¿Qué quiere decir cerrado? Con un corchete yo limito que va a ser a partir del 13, de 13, vamos en la recta real acá, coloco el cero más infinito, y acá vamos a suponer que está el 13. Este es el 13. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo coloco acá, en este punto, y me voy a ir hacia más infinito, porque son mayores que 13 va para el infinito, desde 13 en adelante, no desde 13 para abajo. Pero, ¿qué quiere decir? Si yo no le coloco el signo de igual, ese intervalo lo dejo abierto. ¿Qué quiere decir abierto? Abierto es un círculo. Hay varios autores que tienen varias connotaciones. Hay algunos que le colocan círculo sin rellenarlo, otros colocan el paréntesis y esto simboliza que es abierto. Entonces, cuando yo vea un paréntesis en un intervalo, el paréntesis me indica que es abierto. ¿Y cómo sé yo que hay que colocarle un paréntesis? Porque me coloca la relación, me la coloca solamente mayor o menor. Ahora, si me dijese mayor e igual, ahí lo cierra. ¿Qué quiere decir cerrado? Que yo lo tengo que cerrar acá, lo relleno, el círculo relleno, y digo que es mayores que 13. Entonces, se incluye el 13. El número 13 se va a incluir. O sea, sería 13, 14, 15, 16 y hasta más infinito. Pero si no dice mayor o igual, serían entonces a partir del 14. ¿Por qué? Porque no incluye el 13. Si no pongo el en la relación mayor o igual, no incluyo el 13. Si coloco mayor e igual, ahí sí incluyo el 13 y lo cierro acá y el intervalo le coloco en un corchete. ¿Qué significa que es cerrado? De todas maneras, ya vamos a ver cómo es que se simbolizan los intervalos o los intervalos. Vamos a ver acá. Observen acá. Lo que les acababa de explicar hace un momento. Está un círculo abierto o sin relleno, porque no tiene la relación igual, o sea, mayor, solamente mayor, no tiene igual. Ahora, si fuese mayor e igual con la rayita, como le dije, este círculo fuera relleno. Ese círculo fuera relleno. Y incluyera el 13. Vamos a ver otro ejemplo para que podamos connotar mejor la... Observe, Laura consume entre 20 y 30 litros de leche al mes. Consume entre 20 y 30, es un intervalo. Entonces vamos a leer el conjunto. ¿Cómo quedaría ese conjunto? Los litros va a ser igual a el conjunto, estamos entre llaves, se lee conjunto. X van a ser las cantidades de números que tengamos. X, lo llamamos X porque no sabemos cuánto es. X, tales que esas X o tales que esos números pertenecen a todos los reales, a todos los números. Entonces, coloco la X en el medio y entre 20 y 30, ¿cuál es el límite superior? Este. ¿Cuál es el límite inferior? Este. Entonces, acá me dice, Laura consume entre 20 y 30 litros. Ya ahí están establecido que es esa cantidad. Por lo tanto, si es X es menor o igual que 30,
y X es mayor e igual que 20. Ahí sí lo coloco, porque me está diciendo la cantidad exacta entre 20 y 30. En la otra eran mayores que 13. Me estaba estableciendo que eran mayores. Acá me dice el número entre 20 y 30, por lo tanto es mayor e igual que 30, menor e igual que 30 y mayor e igual que 20. Y acá el círculo sí lo voy a rellenar. ¿Para qué? Para condicionar que es un intervalo cerrado. Y el intervalo quedaría cerrado, entre corchete, desde 20 hasta 30. Cerrado, dos corchetes. ¿Qué quiere decir los corchetes? Que es cerrado porque es mayor o igual. Ok, vamos a continuar entonces. Observen los ejemplos acá. Sin embargo, pueden darse acciones donde algunos ambos límites estén incluidos, denominados desigualdades no estrictas. Estos puntos incluidos en el intervalo se representan con el punto relleno. Por ejemplo, acá lo que le acabo de decir, ve, el punto relleno. Este punto no está relleno porque dice 20 menor, o sea, no le puso el igual. Entonces es abierto. Este es mayor o igual, menor o igual, está relleno. Acá 20 menor es menor o igual que L, está relleno porque es menor o igual. Acá no es igual, entonces está abierto. Aquí mayor igual, menor igual y mayor igual, igual. Está cerrado, está cerrado. Lo que va a cambiar es esto, señores. El mayor o el menor igual. Si tiene ese igual, es relleno. Si no lo tiene, es vacío. Eso es todo la cuestión de este asunto de los intervalos. Estar pendiente si es mayor o igual o menor o igual. Un intervalo es un subconjunto de números reales que sirve para representar todas las coordenadas de un segmento de recta, semirrecta o toda la recta. En un segmento de recta, los límites superiores e inferiores pueden estar o no incluidos. Pueden estar o no incluidos, ¿se dan cuenta? Dependiendo de la relación, si es mayor o mayor o igual. En una semirrecta, su único límite puede o no estar incluido. Observemos a ver. Los intervalos se clasifican en, primero, intervalo cerrado, lo que yo les decía. ¿Cuándo es cerrado? Cuando tiene corchetes. Observe, un corchete acá y un corchete acá. Entonces, desde A hasta B y se incluye A y B. Es igual al conjunto de X tales que X pertenece a todos los reales. Mire la relación. Es X mayor o igual y X menor e igual. ¿Ven? ¿Ven lo que les decía? Se les incluye el igual. Ya con esto, ya automáticamente yo sé que es cerrado y donde haga el punto va a ser relleno. Van a ser rellenos los puntos. Y va a estar con corchete. El intervalo abierto es lo contrario, no es corchete, es paréntesis. Observen, un paréntesis aquí, un paréntesis aquí. Y no se incluye ni A ni B. Entonces, es igual al conjunto de X tales que X pertenece a todos los reales, donde X es menor, mire, no tiene el igual, y X es mayor, no tiene el igual. Por lo tanto, los intervalos los círculos van a ser sin relleno, van a ser vacíos. Este es relleno, este es vacío. Este es relleno, este es vacío. Depende de donde apunte la relación. Vamos a ver otro intervalo. Intervalo semiabierto o semicerrado. ¿Por qué semiabierto o semicerrado? Porque hay un lado que es cerrado y un lado que es abierto. O al contrario, es un lado abierto y un lado cerrado. Entonces, cuando es esa condición, van a ver un círculo relleno de un lado y un círculo vacío del otro. O al contrario, es vacío de este lado y relleno de este otro lado. Dese cuenta, ¿por qué? Porque, por ejemplo, acá es menor e igual, menor, no tiene igual. Y este es mayor e igual, si tiene el igual. Entonces este me dice que es cerrado. Abajo tiene el igual en el principio, entonces es cerrado aquí. Este no tiene igual, solamente mayor, es abierto. Vamos a ver el otro. Intervalo con infinito. ¿Por qué hablamos intervalo con infinito? Porque
simple y llanamente tiene un solo límite de un extremo. El otro extremo no se conoce porque llega hasta el infinito. Y cuando es así, pues simplemente se deja abierto porque nunca vamos a cerrar el infinito. Mire, observen, un paréntesis, menos infinito, hasta un número x cualquiera, y es cerrado ahí. Y va a ser igual al conjunto de x, tales que x pertenece a todos los reales, entonces la relación va a ser esta. X mayor e igual que, x menor e igual que el número. Entonces, si es menor o igual, por ejemplo, esta es la recta, y va a venir hacia acá, hacia menos infinito. Rayamos todos esos números, y va a ser entonces aquí, cerrado, aquí, y nunca vamos a cerrar el infinito, va a ser abierto. Del otro lado va a ser al contrario, porque me dice, es mayor, la flecha va hacia el otro lado entonces, va hacia allá va la flecha. Y cerramos de este lado, cerramos de este lado y se va al infinito nunca lo vamos a cerrar. También puede haber una condición, observen la siguiente, que me lo representa, por ejemplo, representa el segmento como una desigualdad de un intervalo. Me lo dan de esta forma, o el ejercicio, y yo tengo que llevarlo a un intervalo. ¿Cómo será eso? Pues primero, observen, me dieron la gráfica. Esta gráfica me la dieron y me dieron 2 y 7. Aquí es vacío, no es relleno, coloco 7 y coloco el paréntesis. ¿Se da cuenta? El círculo relleno significa corchete, el círculo vacío significa paréntesis. ¿Ve? Límite inferior, límite superior. Y si lo voy a establecer en forma de relación, me quedaría de esta manera. Entre los límites ordenados de menor a mayor, los puntos incluidos con el menor a igual y los no incluidos con el menor quedarían, observe, x mayor o igual que 2 y menores que 7, porque X va a ser esta. X van a ser todos los números que están aquí adentro. 7 coloco acá, que es menor, no le coloco el igual, sino menor que 7 y mayores e iguales que 2. ¿Por qué mayores e iguales? Porque como es relleno, entonces la relación es mayor e igual, porque van a ser los números, todos estos números para acá y todos estos números para acá. Los menores que 7 y los mayores que 2. Acá está. X menores que 7 y X mayores que 2. Y por último, los ubicamos como límite ordenado. Desde un principio lo hicimos en el corchete y el paréntesis. Esto es muy sencillo, solamente tenemos que tener claro cuándo es cuándo es cerrado y cuándo es abierto para saber si es un corchete o un paréntesis, si va a la derecha o si va a la izquierda. Observen acá. Acá se me representan más claro. Abierto, cerrado, abierto. Me quedaría cerrado en A al infinito. Semiabierto, semicerrada, semirecta, cerrada. Hacia el otro lado. Abierto acá, cerrado acá. Intervalo abierto, abierto, abierto. Y así sucesivamente, cada uno va a tener una connotación dependiendo si es abierto, si es cerrado. Vamos a hacer este último ejercicio. ¿Cuál es el intervalo que representa los números que cumplen? Presten atención acá. X menores que 5, pero X también mayores e iguales que 2. Entonces incluye desde 2 hasta el 4, no se incluye el 5. Pero claro, se coloca como referencia. ¿Cuál será la respuesta? ¿La primera, la segunda o la tercera? Obviamente que la tercera sería cerrado en 2 y abierto en 5. Porque este es cerrado en 2 y cerrado en 5. Este es abierto en 2 y abierto en 5. No me sirve. Acá me dice que es cerrado porque es mayor o igual y aquí es menor. Vamos con la segunda. Indica qué intervalo, o sea, ya sabemos que es este entonces. Indica qué intervalo representa a los números mayores que menos 2. ¿Cuál es el intervalo que representa a los mayores que menos 2? Mayores que menos 2 serían menos 2, menos 3, perdón, menos 3. Mayores que menos 2 sería. Indica qué intervalo representa los números mayores que menos 2. Menos 2, menos 1, 0, tan, 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 hasta más infinito, ¿verdad? Hasta más infinito. Entonces, ¿cuál sería? Este es abierto desde menos 2 hasta más infinito. Este es abierto desde menos 2
y cerrado en más infinito, que es una locura. Automáticamente ya nunca van a cerrar el infinito. Y este dice desde menos infinito hasta menos 2. Entonces ya sabemos que esto es una locura también porque estamos hablando que son mayores que menos 2 y los números mayores son los que se acercan al cero y van hacia más infinito. Entonces la respuesta correcta sería, la última sería entonces, indica cuál de los siguientes números pertenece al intervalo. 3,26 y 3,42. Este es un límite y este es otro límite. Entonces vamos a ver. 3,26 indica cuál de los siguientes números pertenece. 3,2 pertenecerá. No. ¿Por qué? Porque está menor. 3,423 pertenecerá. No, porque está mayor también. Está 423 hasta 42. O sea que el que pertenece es 331. Porque está dentro del intervalo. O sea, desde dentro de ese intervalo de los números está metido este. Bien, señores, esto ha sido todo con respecto a lo que son los valores absolutos y relaciones de intervalos. Nos vemos en la siguiente clase. Que pasen un feliz día.